decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Era un presidente que viene de las regiones, que viene a caballo, que viene con sombrero, que viene como católico, que viene a tratar de construir el centro y a reconstruir por la fuerza la unidad nacional, en este caso contra las FARC. Y esa es una tarea del siglo XIX. Por eso Álvaro Uribe no es un estadista, es más bien un general que tiene un enemigo, que es las FARC. El presidente Uribe, en su momento presidente Uribe, gobernó con muchísima gente delincuencial, con gente, y lo prueban las sentencias, lo prueban las decisiones judiciales, lo prueban las investigaciones. Yo creo que hay todavía pendiente un juicio realmente político, pero también judicial, a un gobernante que hoy están desfilando por procesos judiciales. Álvaro Uribe nace en Salgar, Antioquia, un pequeño municipio de Antioquia, hijo de una familia, digamos, prestante de la localidad, pero un campesino, digamos, hijo de un campesino rico. Ese campesino rico, su padre, una sierra, era un negociante antioqueño. Álvaro Uribe y sus hijos han presentado alguna vez su declaración de renta. Aunque han prometido, por lo menos en 2 oportunidades, primero el presidente públicamente en una locución presidencial televisada ante todos nosotros dijo que iba a entregar su declaración de renta, nunca lo ha hecho, ni ha sido posible conseguirla de ninguna manera. No sabemos cuántas fincas tiene el presidente Uribe, no sabemos cuántos títulos mineros tiene el presidente Uribe, por ejemplo, o no sabemos acciones en qué empresas tiene el presidente Uribe. Esa es una información que sería muy importante conocer, ya que muchas empresas que fueron beneficiadas durante su gobierno, como por ejemplo la Drummond, después han resultado inmersas en casos de corrupción, de contaminación al medio ambiente y también de violación a los derechos humanos. Y de sus hijos tampoco. Sabemos que tienen Salvarte, sabemos que se hicieron una gran oportunidad en la sabana de Bogotá, cambiando la destinación de unas tierras de agrícolas a zona franca, y que esa zona franca fue aprobada por los funcionarios y por los funcionarios de su padre, pero no sabemos qué tan ricos son, no sabemos qué negocios tienen. Sabemos que es hijo de un tipo oscuro y tenebroso, que igualmente es hermano de un personaje también de la misma característica, y que siempre ha estado, todo su entorno y su contexto ha sido el crimen y el narcotráfico. Quienes quieran disfrutar la libertad, que permitan que el pueblo disfrute la tranquilidad. El amor por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar. ¿Se han descubierto vínculos entre Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe, y Pablo Escobar? Pues sí, claro, no se han descubierto, son evidentes, son amigos. El papá de Uribe hacía corridas de toros en favor de las empresas de Pablo Escobar, y cuando murió Uribe Vélez fue en el único helicóptero que había en Colombia que podía volar de noche, que era de Pablo Escobar, y era un helicóptero al que precisamente Uribe le había dado la licencia de operación en Colombia, siendo director de la Aerocivil. O sea, hay incluso videos de Pablo Escobar condecorando al papá de Uribe, ya un narcotraficante que era rejoneador por las corridas de toros estas que hacían. Digamos, el sepelio de Alberto Uribe fue un acontecimiento en la Medellín de la época, donde mucha gente salió, digamos, a acompañarlo, y muchísima gente vitorió, digamos, hubo grandes páginas de obituarios publicados en la prensa de Antioquia, entre ellos uno de Medellín sin Tuburios, que apareció el otro día de su muerte.
la alcaldía, que fue, digamos, hubo bastantes controversias, pero no muchas, pero mucho más controvertida la carrera ulterior de Álvaro Uribe, lo nombra el presidente Turbay, lo nombra en la aeronáutica civil. Y ese es un cambio importante, hay que decirlo, porque en ese momento, estamos en 1980, 1981, fue el momento en el cual en Colombia se inicia la lucha contra los carteles de la droga. Es el momento en el cual Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia del nuevo liberalismo, inicia la guerra contra Pablo Escobar y contra el Canon Debre en ese momento. Primero director de Aerocivil fue, sí. Él llegó a reemplazar a un señor, Uribe Senior, si mal no recuerdo, a quien asesinó la mafia porque no se prestó para lo que después sí se prestó Álvaro Uribe Vélez. Todo eso está documentado en los periódicos publicado. Yo trabajaba para el periódico El Tiempo en esa época y cubría precisamente Aerocivil, por eso era que me tocaba ir allá y yo vi y conocí todo eso. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Se concedían muchas licencias, muchas de las cuales terminaron en vehículos que fueron parados a manos de narcotraficantes. Entonces sobre eso hay un gran debate. El secretario de Álvaro Uribe, el secretario general de la Aeronáutica Civil, era César Villegas. César Villegas fue una persona conocida como el Bandi, una persona muy simpática, un ingeniero aeronáutico que fue asesinado años después de haber sido condenado por enriquecimiento ilícito en el cartel de Cali. A Uribe Senior yo lo conocí, yo cubrí Aerocivil, como digo, y fue lamentable cuando lo mataron realmente, y se sabía que la muerte de él se debía a que no se había prestado para trabajar en favor del narcotráfico como después sí lo hizo Uribe cuando llegó, que fue el que lo reemplazó. De la muerte de él, que yo sepa, nunca se investigó nada, como es natural en Colombia, y eso quedó así, yo creo, no sé realmente. El cargo que él ocupó era muy importante para el naciente grupo narcotraficante, el Cartel de Medellín, quien por aquella época había encontrado la manera de traficar droga por medio de aeronaves muy pequeñas y rápidas desde el norte de Colombia, especialmente desde Antioquia y desde Córdoba, hacia la ciudad de Miami, donde estaba, digamos, la operación grande de los narcotraficantes en Colombia. Hay más de 150 licencias que se concedieron a pistas y a helicópteros concedidos por Álvaro Uribe Vélez. Él siempre ha dicho que no asume la responsabilidad porque quien autorizaba esas pistas y esas aeronaves eran los comandantes de brigada y su subdirector técnico. Su subdirector técnico lamentablemente murió baleado en las calles de Bogotá cuando estas denuncias estaban haciendo públicas en la campaña presidencial de 2002. Privada de finqueros, ganaderos y terratenientes autorizados para enfrentar con armas a guerrilleros y extorsionistas, pero que se convirtieron en escuadrones de la muerte. Álvaro Uribe creó 167 Convivir en el departamento de Antioquia. Tengo la memoria muy fresca porque he hecho un esfuerzo de memoria y me he dicho a mí misma que hasta el último día que yo tenga capacidad de respirar, hasta el último día que yo tenga posibilidad de moverme, mi energía está puesta en estudiar, reconocer y advertirle al mundo que lo que ocurrió en el Urabá es un crimen de lesa humanidad. Por lo menos 14 de las Convivir que aprobó Álvaro Uribe están vinculadas a homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y sin número de crímenes
y en general los estándares de derechos humanos en Antioquia fueron los peores durante esta época. Es decir, si hay una época sangrienta en la muy sangrienta historia de Antioquia, es esta época. Hubo masacres como nunca antes en la historia de este municipio, de este departamento, y aunque Uribe siempre ha reivindicado la pacificación de la zona que se conoce como Urabá, pues hoy podemos ver que la zona nunca ha sido pacificada. Pacificación no hubo, lo que hubo fue un baño de sangre, un imperio del crimen y del terror, que a eso lo llaman pacificación, pero entre todas las vertientes del crimen, incluidas las guerrillas, por supuesto, y los ejércitos estos de escuadrones de la muerte que Uribe tanto defendió y el daño, hizo un daño tenebroso, un daño histórico al país, creando y protegiendo eso. Recordemos, estamos en un encuentro de la geografía de la memoria o de la geografía de la guerra, y Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia, Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó. Época 1 de enero 1995 a 1997. Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, se prepara con los grupos económicos, políticos, sociales, con el empresariado paisa, especialmente sindicato antioqueño, y Augura, pero especialmente con Augura, se reorganiza una decisión política de dos elementos. Uno, establecer la estructura paramilitar en la región del Urabá. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. Uribe como gobernador fue el gestor y el impulsor de los escuadrones de la muerte que todavía existen, que hoy son todavía más fuertes que nunca, que hace muy pocos días paralizaron 5 departamentos y que se dieron el gusto de demostrar que tienen un gran poder y que nadie puede contra ellos, y que pararon incluso la ciudad de Medellín, inclusive detuvieron las operaciones del metro, pararon la ciudad de Santa Marta, etc. Eso, todo ese crimen, toda esa AMPA es consecuencia de lo que organizó Uribe desde la gobernación de Antioquia. El general Ritualejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los empresarios de Chiquita Brands, y se reorganiza lo que se llaman vigilancias privadas, todavía no era convivir, y Carlos Castaño tiene una imaginación geográfica de la región. Él tenía muy claramente, tenía clarísimo que la región del Urabá tenía un horizonte en el nuevo mercado con el Japón, porque era necesario todo el mapa minero de la región del Urabá. Es el lugar donde el modelo económico logra tener una mayor fortaleza para que la exportación, la producción con maquilas, la utilización de los recursos sea más fuerte. Esa pacificación se produjo de la mano de un general que hoy está preso por esos hechos precisamente, que se llama Ritualejo del Río. Ritualejo del Río era el comandante de la brigada, y testimonios de paramilitares como Salvatore Mancuso, como alias el Alemán, han dicho que él operaba de manera directa con los paramilitares, es decir, que se hacían operativos, que se subían en los mismos carros, que cuando los paramilitares iban a atacar, los militares corrían sus bases, y por esos hechos está respondiendo ante la justicia. Una comisión de congresistas encabezada por Piedad Córdoba e Iván Cepeda ha documentado con los propios paramilitares testimonios que comprueban la alianza de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Los encuentros se han realizado no solo en cárceles colombianas, sino de Estados Unidos, a donde fueron extraditados por el mismo Uribe los jefes de estos escuadrones de la muerte. ¿Qué muestran esas informaciones? Primero, que en el periodo en el que Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, habría sido un fundador de los grupos paramilitares.
y que su vida política en la gobernación de Antioquia habría tendido a hacer de las convivir, esas estructuras que se crearon, pero también de la creación de esos grupos paramilitares una estrategia de poder político. Igualmente, como lo afirman varios de estos jefes, y ya lo han dicho ante la justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría recibido un importante apoyo económico, logístico, militar, para su campaña de elección presidencial. Eso lo afirma el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el señor Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares. Álvaro Uribe me llamaba a mí, les convivir. Uribe me llamaba y me decía que como alcaldesa de apartado yo tenía que ayudar, porque era una orden de la gobernación. Creo que fui la única de los 13 alcaldes de la región, y digo alcaldes porque eran todos hombres, yo era la única mujer, la única que dije no acepto una orden de la gobernación, no acepto que el paramilitarismo controle los recursos de salud, no acepto que el paramilitarismo controle la seguridad en los hospitales, no acepto que la eliminación de sindicalistas, defensores de derechos humanos, de desmovilizados, que aquí había un interés económico, estratégico, de transformar el uso del suelo en la región del Urabá. Uribe lo sabía, pero lo sabía la clase gobernante, la clase económica, la clase política de este país. O sea, el expediente Uribe, con el paso de los años, con mis arrugas, con el corazón todavía demasiado arrugado con el dolor, todavía me impresiona lo que vi. Me impresiona la cabeza que cortaron de un niño frente a mí. Me impresiona las mujeres violadas. Tengo en mi memoria el asesinato de Bartolomé Cataño, el asesinato de 200 personas en la comunidad de paz de San José de Apartado. Me duele. Yo vi que existir responsabilidad política, jurídica. Trabajar y trabajar. No hay duda de que los votos paramilitares ayudaron a elegir a Álvaro Uribe y han sido fundamentales para su gobierno. Sin los parapolíticos, el presidente Uribe no tendría la mayoría que ha tenido para poder gobernar, y es evidente que esos parapolíticos han tenido representación política, puestos, contratos, burocracia en el gobierno. Entonces ahí hay una clarísima connivencia y beneficio. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ella os lo demanden. Es un verdadero fenómeno político. Gana la primera elección de Colombia por una abrumadora mayoría inesperada. Los gobiernos, no solamente el segundo, sino también el primero del expresidente Uribe, se fueron convirtiendo en el ejercicio de una serie de hechos que conformaron una cadena criminal.
Porque primero, como lo acabo de decir, están esos hechos del pasado poco remoto, cuando Uribe no era presidente sino gobernador, cuando estaba ascendiendo en la política, y allí aparecen una serie de hechos que lo relacionan a él, a su familia o a miembros de su familia, a su entorno político con los paramilitares. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando los métodos son el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Los grupos paramilitares fueron en un inicio grupos de justicia privada con asesoramiento de mercenarios israelíes que buscaban frenar el accionar de las guerrillas en Colombia. Posteriormente se convirtieron en los nuevos carteles de la droga. Una vez consolidado su poder económico y territorial, estos grupos de extrema derecha fueron utilizados por los grupos económicos y políticos para reafirmar su poder en el país. Desde los años 60 que nosotros empezamos a investigar en el proyecto Nunca Más, hemos hablado de que aquí hay planes, que hay métodos, que hay estrategias diseñadas desde los sectores políticos, pero también desde el alto ejecutivo para propiciar el que la oposición en Colombia sea acabada, sea exterminada. En 5 años, del 97 al 2002, solo en esos 5 años, los paramilitares cometieron solo en el departamento de Antioquia 106 masacres. Una masacre en Colombia se define por el asesinato en un mismo evento de por lo menos 4 víctimas. En el caso de Antioquia, cada masacre tuvo un promedio de 6 víctimas, a veces más, a veces menos. Nunca menos de 4. Entonces, fue con esa ola de sangre. El mayor número de sindicalistas asesinados en Colombia es de Antioquia, ¿no? El mayor número de civiles asesinados en Colombia por parte de paramilitares es de Antioquia. ¡Continuemos! Si a un enemigo hay que matarlo, yo digo hay que matarlo, pero no hay que torturarlo. Mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere, aquí nadie va a respetar la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso. Hace 8 días me preguntaba a alguien si habían muerto niños en la incursión a Bolívar. Dije categóricamente no. Posterior a eso descubro de que hubo una niña de 6 años. Eso a cualquiera lo descompone. Durante el segundo día de audiencia de esta semana, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, reveló que Carlos Castaño llegó al punto de colocarle a sus hombres cuotas de asesinatos como meta. En ese entonces era de que había que causarle bajas al enemigo, ya sea en combate, ya sean estructuras de milicia o redes de apoyo, había que dar 1000 bajas al enemigo en menos de 15 días. Los grupos económicos y los grandes terratenientes lograron que gracias al accionar de los paramilitares, Colombia se convirtiera en el tercer país en el mundo con mayor número de desplazados. Más de 4 millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares presionados por las armas paramilitares. 5 millones de hectáreas fueron despojadas, según la Comisión de Reparación y Reconciliación. Santo Domingo Meta. Me vine por lo que me mataron a mi esposo, a los 6 meses me mataron a mi hijo y ahora estoy amenazada yo y mi otro hijo que me quedó. Los paramilitares son los que nos amenazan, porque como no quieren que denunciemos lo que estamos denunciando, ellos no quieren eso, entonces ellos querrán mejor acabar con todo para quedar libres de todo, yo no. Vivía en la vereda de la Cooperativa, municipio de Vista Hermosa. Tuve que salir por amenazas del ejército y los paramilitares. Amenazas que me fueron haciendo constantemente por escrito y por razones que me mandaban con los mismos amigos y los demás presidentes de Junta de Acción Comunal. Puesto que yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal y hago parte o soy coordinadora de la Comisión de los Derechos Humanos. Yo salí el 28 de marzo del 93, antes del asesinato de los muchachos. Prácticamente que la causa que tenían las personas que vivíamos allá era que porque teníamos la finca ahí. Entonces esa era la única justificación que uno encontraba de parte de los adversarios de que
Ellos querían las tierras, entonces para poder sacar a la gente de allá, empezaron a matar de a uno, de a dos, de a tres. Entonces la gente se desplazó y después que se desplazaron, inclusive antes de desplazarse, ya los contactaban para comprarle las tierras. Y el que no vendía, pues lo mataban y le compraban a la viuda. Esa era la frase popular que ellos utilizaban. Además de la gran violencia generada por estos grupos de extrema derecha, la cual se envuelve hoy en una cortina de impunidad, otro de los episodios que marca la historia de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe es la parapolítica. Además de los empresarios y los terratenientes, que en muchos casos eran los mismos, los políticos, especialmente los aliados del expresidente Uribe, también aprovecharon esa máquina de muerte para llegar al Congreso. Más de 98 parlamentarios fueron investigados por la Fiscalía por sus vínculos con los paras. Hasta el momento, 35 de los políticos han sido condenados. Según uno de los excomandantes, Salvatore Mancuso, el paramilitarismo se convirtió en una política de Estado. Dijo Mancuso ante la justicia colombiana que el paramilitarismo es orquestado por los grupos económicos y alimentado por los militares. La parapolítica, es decir, la alianza entre estos escuadrones de la muerte y los políticos colombianos, tuvo su nacimiento en el Pacto de Ralito, un acuerdo secreto firmado en el año 2001 por senadores, representantes, concejales y alcaldes para un proyecto político que prometía refundar al país en alianza con estos grupos paramilitares. Su propósito final era alcanzar el poder, la presidencia de la República. Pues esa es la vinculación entre dirigentes políticos regionales y nacionales con un grupo ilegal, los paramilitares, para hacerse al poder local y al poder regional e influir en el poder nacional mediante el uso indebido de las armas en la política. La alianza garantizaba a los políticos altas votaciones por el hostigamiento de los grupos paramilitares a la población, recurriendo hasta el asesinato y el destierro de sus rivales. Llegaron a tener en nuestros cálculos cerca de 2 millones de votos que son decisivos en cualquier elección en Colombia. Recordemos que el presidente de la República se elige con 6 millones de votos aproximadamente. Entonces realmente se volvieron un poder decisivo. Sin ellos no se hace mayoría, sin ellos no se pueden tomar, digamos, decisiones políticas contundentes, y ellos han dado ese favor, ese poder, digamos, a su favor. Para nadie es un secreto en Colombia que cuando el presidente modificó la Constitución colombiana para hacerse reelegir, los paramilitares salieron de manera pública a hacer una campaña para reelegir el presidente y garantizar su impunidad. Eso no es un secreto en Colombia. No es un secreto lo de la parapolítica. El Partido Liberal y Conservador, que eran unos partidos mayoritarios, pues desde hace 150 años, resultaron minoría en esos territorios. Y surgieron unos grupos políticos nuevos, unos liderazgos nuevos, personas que de un momento a otro entraban en la política y obtenían grandes votaciones, grupos que nadie conocía y se apoderaban tanto de las alcaldías como de gobernaciones y elegían al Congreso una bancada importante. Entonces cruzamos esas dos cosas, esos fenómenos políticos extraños con una expansión, y les encontramos una relación. Vimos que esa expansión paramilitar tenía intencionalidad de intervenir en política, de meterse en la política, de controlar la política, y también vimos que los políticos nuevos eran gente impulsada por esos grupos paramilitares, y los políticos viejos de las regiones tenían una intención manifiesta de unirse con esos grupos para mantener su poder o ampliarlo o consolidarlo y para influir en el nivel nacional. Esta realidad quedó documentada. Un video grabado en noviembre 25 del 2000 reveló imágenes de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, uno de los principales comandantes de los grupos paramilitares, en un curso de graduación de cuadros políticos para iniciar la ofensiva en pos de buscar votos a favor de sus candidatos en las elecciones del 2002, año en que estos votos impulsaron la elección de Álvaro Uribe Vélez.
Un año después, este mismo jefe paramilitar se reúne con un grupo de habitantes del puerto petrolero en Barrancabermeja para anunciarles cuál era el candidato por el que debían votar. Con el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, estamos lanzando una lista única al Senado de la República por todo el Magdalena Medio Unido. Una lista encabezada por el doctor Carlos Clavijo y el doctor Carlos Higuera, dos hombres que bien la paz. Días después de este exaltado discurso, el ganadero Carlos Clavijo fue elegido al Senado de la República. Era su primera participación en un debate electoral y gracias al apoyo y presión armada de los paras obtuvo más de 57.000 votos. Su compañera de fórmula en la Cámara de Representantes en Antioquia era Rocío Arias, una destacada líder uribista y que es hoy otro de los detenidos por sus vínculos con los paramilitares. Ha cogido los cargos, se ha aceptado el concierto para delinquir, por eso es que a los parapolíticos se les juzga por concierto para delinquir, porque evidentemente, aunque pueda que ellos directamente no hayan asesinado a nadie, ellos se beneficiaban de que los otros eran capaces de matar a los demás, ¿no? Y por la vía de que imponían tanto. Entonces imagínense una persona que después de que ha cometido varios asesinatos en un pueblo, ¿no? Dice, bueno, que espero que les haya quedado claro que aquí el que manda soy yo, ¿no? Que yo soy la autoridad y este es el que me gusta de amigo, este es el que me gusta de político. Era muy difícil oponerse a esas personas y tratar de hacer, digamos, campaña en unas condiciones justas. De hecho, muchos de los contrincantes fueron asesinados. Entre los políticos encarcelados y condenados por sus vínculos con los grupos paramilitares se encuentran congresistas, gobernadores, diputados regionales y alcaldes, embajadores, algunos de gran renombre como Álvaro Araujo, hermano de la ex canciller Consuelo Araujo, quien tuvo que renunciar. Quiero compartir con ustedes el resultado de una decisión que tomé y que compartí y tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente ayer en la noche. Una decisión que en resumen se traduce en que me voy del gobierno. También Álvaro García, un senador de larga trayectoria, condenado a 40 años de cárcel. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria, porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. ¡Aseguramos! Buenas noches. Señor, ¿cómo es su nombre? ¿Sí? ¿Ahora qué? Señor, mira acá, por favor. Se para, por favor. 60. No permita eso. La Corte Suprema de Justicia llamó al primo del hoy expresidente Álvaro Uribe a indagatoria en el año 2007 por los señalamientos del excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, y Eleanora Pineda, su brazo político, quienes declararon que Mario Uribe había hecho acuerdos políticos con los paramilitares. En el Consejo Superior de la Judicatura, infiltración del paramilitarismo y del narcotráfico. En la empresa social del Estado Luis Carlos Galán, dirigida por Faruk Urrutia, colaborador de la autodefensa, casualmente sobrino del doctor Ricardo Maya. En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, donde teníamos llegada a través del senador Diez Malón.
en la Dirección Nacional de Estupefacientes, penetrada por el paramilitarismo y el narcotráfico, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, la doctora Sandra Suárez, posiblemente colaboradora de las autodefensas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Indumil, utilizando documentación de Indumil, el DAS ingresó fusiles para las autodefensas y para el cartel del norte del Valle. El 31 de octubre, quien en ese entonces era el candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez, aparece en una reunión con viejos conocidos, 6 jefes paramilitares que habían obtenido el título de comisarios políticos con el comandante Iván Roberto Duque. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. La clase alta apoyó a Uribe y cerró los ojos a la manera como Uribe estaba persiguiendo las FARC. Y la prensa, y los medios, y la banca, y los empresarios apoyaron a Uribe, y lo apoyaron en la primera reelección, y lo apoyaron también en la segunda, porque esa es la verdad. Y hemos hecho una investigación muy rigurosa de lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona de Montes de María, entre Sucre y Bolívar. Allí, ¿qué ocurrió? 40 masacres o más de los paramilitares, despoblamiento de la región, después vienen compradores que son gente muy dudosa, adquieren las tierras que han sido dejadas, desalojadas por los campesinos, y después vienen los grandes empresarios y le compran a estos primeros testaferros las tierras. Todos esos amigos íntimos, todos esos señores amigos íntimos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien además les dijo: ya hemos pacificado la zona de Montes de María, ¿por qué ustedes no están comprando esas tierras? Mi compromiso es con la verdad. Estoy dispuesto a pedirle al señor presidente Álvaro Uribe públicamente que se desmovilice, que él no perteneció a la organización, él es fundador de un grupo de autodefensa. La popularidad de Uribe fue en constante aumento, gracias al respaldo de los medios de comunicación y los sectores empresariales. Un escenario propicio para hacer realidad su proyecto político, que inicialmente fue presentado como una propuesta que se extendería hasta el año 2019. El proyecto político de Álvaro Uribe, de corte neoliberal, privilegiaba a los empresarios, a los que ofreció prebendas especialmente para el cultivo de la palma de aceite. Uribe esperaba ser reelegido por lo menos 5 veces para que su proyecto se realizara, pero la reelección solo sería posible si la Constitución se sometía a una reforma, un aspecto que no representaba mayor obstáculo para Uribe, pues desde la presidencia y utilizando todo su poder, impulsó la reforma para hacerse reelegir. A los votos de los parlamentarios se les fijó precio. 2 parlamentarios, Gidis Medina y Teodolindo Avendaño, fueron comprados por el gobierno Uribe para garantizar su reelección. Yo estuve reunida con el doctor Iván y me dijo que cuidado, iba a hablar algo, porque si no el gobierno menos iba a cumplir, y que era muy fácil que yo apareciera asesinada o que me accidentaran y dijeran la atropellaron y se murió. Según ella, Díaz Mateus le había recomendado callarse y no molestar al gobierno. Claro, China, lo mejor es ir recibiendo poco a poco, porque tú sabes que el gobierno es lento en esas cosas y mejor no tratar de hacer daño al gobierno, porque ellos al fin y al cabo son el gobierno y usted puede aparecer accidentada, muerta. Bueno, después se supo, porque yo de momento sabía lo que ella había dicho, después se supo que ofrecieron notarías, que ofrecieron puestos en el Ministerio de Salud, que hubo dinero, toda clase de prebendas, puestos según se dijo, en salud fundamentalmente y en notarías. Y a través de eso pues ellos cambiaron su voto. Por fortuna la Corte Suprema de Justicia, después de la confesión que hiciera doña Gidis ante Daniel Coronel, pues vio que eso era cierto y terminó condenando a Gidis y a Teodolindo. El 25 de junio de 2008, la excongresista Gidis Medina fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar 50 meses de prisión, luego de que confesara que había vendido su voto
a favor del presidente Uribe. Por una confesión semejante fue también condenado a 8 años de prisión el congresista Teodolindo Avendaño por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho propio. Lo grave del caso es que hasta estas alturas de la vida, aquellos de donde hicieron el ofrecimiento, según se dice, de autos, que eran Sabas Pretel de la Vega y el ministro Palacios, están por la calle, que yo sepa, no sé qué más habrá pasado ahí. Yo quiero que el país me crea, que Álvaro Uribe Vélez fue reelegido mediante fraude. Eso es lo que yo quiero que el país me crea. La campaña nuestra es por la confianza en Colombia, la seguridad con democracia, la inversión con fraternidad, la cohesión social con libertades. La política del presidente Uribe, él la resumió en 3 aspectos, que él llamó así: la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social. Y de esa manera simplificó su planteamiento. Incluso en una reunión con el presidente Obama pintó en una servilleta los 3 elementos. Con el tiempo fue evolucionando y se le ocurrió que era muy ilustrativo y muy simpático y muy clarificador decir al final de su mandato que eso eran 3 huevitos y que él los dejaba como su legado para que se los cuidaran y para que se desarrollara el país con esa base. Y además se inventó una supuesta gallinita que era la que habría puesto esos 3 huevitos, a la que le puso el nombre de Rumbos, creo que algo así. Ideológicamente algunos han dicho que la seguridad y la inversión son de la derecha y que la política social es de la izquierda. Están equivocados. No se puede seguir en la equivocación de disociar la seguridad y la inversión de la política social. Tras posesionarse como presidente, Uribe promete mano dura contra la guerrilla y el terrorismo. Colombia pasa del combate contra el narcotráfico y centra su lucha en la cruzada mundial iniciada por George Bush en contra del terrorismo. Nace la llamada política de seguridad democrática. A partir de entonces, hablar de la insurgencia colombiana era hablar del terrorismo. El país se divide entre quienes apoyan la seguridad democrática y los terroristas. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. De alguna manera el presidente fue elegido con un mandato de mano dura y entramos en una época en la cual la prioridad era ganar la guerra. La sociedad se convenció que ese era un camino, que había que ganar la guerra al precio que fuera, y el presidente Uribe tenía un doble discurso.
digamos, un discurso que era para la galería, como se dice en Colombia, para la comunidad internacional, para ganar legitimidad, era el discurso de la seguridad democrática. Pero por otra parte, cuando se enojaba con el movimiento de derechos humanos, sacaba todo su expediente autoritario. Entonces su expediente autoritario era que las organizaciones éramos mercaderes de la sangre ajena, éramos personas que teníamos por tarea desprestigiar el Estado a nivel internacional. Eso puede parecer muy simpático, en realidad encierra realidades muy fuertes, muy grandes, muy graves. Porque son tres nombres aparentemente sencillos, aparentemente positivos, convenientes, pero que revelan designios que son favorables para unos sectores de la población en Colombia, pero son graves para otros. La seguridad democrática, que muchos alaban, sin embargo, estuvo basada en un desconocimiento de los derechos de las personas, en persecuciones ilegales por parte del DAS, la oficina de la policía política del gobierno, la agencia de inteligencia de la presidencia, contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, pero incluso contra periodistas, pero incluso contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les espió, se les pusieron grabadoras en las salas de reunión, incluso hubo accidentes muy extraños en automóvil de varios altos magistrados. Y además esto se acompañó, por otro lado, de muertes numerosas causadas por agentes de la fuerza pública contra civiles presentados falsamente como muertos en combate, que son ejecuciones extrajudiciales según la terminología de Naciones Unidas, y en el país se les llamó como falsos positivos. ¿Sabes dónde se encuentra ubicado el Calafate? ¿Conoces de dónde proviene el término Salas? Descúbrelo en Caminos al Sur. Calafate, tierra de glaciares. Este viernes.